Hola, bienvenidos a mi estudio 54 y al arte de vivir. Estamos aquí con Alicia Serega Bruna. Ella es una ítalo-chilena quien reside actualmente en Génova. Ella emigró de Chile en 1990 y en el país de la bota, ella conoció la pasión de dedicarse a mediadora y comunicadora intercultural. Esta es una profesión bien importante en Europa porque son personas reconocidas como operadores para recibir e integrar a inmigrantes de todas partes del mundo. Entonces vamos a hablar con ella un tema muy interesante que es qué obstáculos viven especialmente los inmigrantes latinoamericanos cuando llegan a Italia, recordando que Italia también es puerta de entrada a comunidad europea. Ella tiene certificados también de orientadora laboral, trabajó muchos años en el municipio de Liguria y ahora que se retiró es consultora en mediación y también laboral. Dime, Alicia, ¿cuál es ese primer obstáculo de los latinoamericanos? Hola María del Pilar, antes que nada los saludo a todos los que nos van a ver este programa y agradezco tantísimo que me hayas invitado a tu casa para poder traer, digamos, un poco de experiencia de lo que sucede a las personas que deciden emigrar. Nosotras, en cierta forma, también un momento que decidimos, por una u otra razón, emigrar, irnos de nuestros países donde habíamos nacido y empezar una nueva vida en otra parte. En mi experiencia personal, mi familia era de origen italiano, en cierta forma yo me sentí en mi casa, pero igualmente tuve muchos problemas, dificultades al inicio, que son en gran parte las mismas dificultades que puede encontrar personas que no tienen un origen, o sea, que no tienen familiares en que apoyarse aquí en Italia o en otro país. La principal, digamos, bueno, primero que nada te cuento que yo trabajé más de 20 años en un servicio que, como decías tú, se llama mediación intercultural. Este servicio yo lo efectué en un centro laboral de acá de la región y además en las escuelas del territorio. Para ayudar a integrarse a los estudiantes hispanófonos. Después yo tuve, digamos, también la oportunidad de participar a otros proyectos, por ejemplo, proyectos sanitarios, etcétera. Y tribunales, cárceles, etcétera. O sea, todas las formas, digamos, de proyectos de integración que se abrían aquí en la región. Prácticamente en todo yo participé porque en mi época, digamos, los mediadores interculturales éramos poquísimos, estaba recién empezando la profesión. Y así que tuvimos prácticamente que hacernos solos, o sea, después nació la escuela a la cual yo participé y me diplomé. Pero al inicio era un poco, digamos, ocupando, ¿no? La genialidad, ¿no? Que tenemos los de América Latina para resolver los problemas. Y justamente de esto te quería hablar, dime, o sea, perdona. Sí, justamente algo tú mencionabas que a veces los latinoamericanos que llegan de dos sectores, unos un poco más, menos educados, podemos decir, y otros profesionales, que ahí se dividen entre Sudamérica y Centroamérica, y cometen el error de creer, oh, Italia, país latino, o sea, es un país igualito a nosotros, o algunos creen, no, entonces llegué a Estados Unidos en Europa. ¿Por qué tienen ese error o no error, esa mala información, podemos decir? Bueno, en América Latina, yo creo que en América en general,
menos en algunos países de Europa, se vive todavía, o sea, se ve Italia como las películas de una vez, como de las películas de Sofía Loren, digamos. ¿Ah? O sea, todavía identifican Italia como que las personas que vivimos aquí somos ricas, no sé, las mujeres andamos, no sé, usamos sombreros grandes, nos sentamos en las plazas a tomar café, todos son muy simpáticos, muy acogedores y hablamos con gestos, etc. Ahora, se tiene el estereotipo, ¿no? De un país que está lejos en algunas cosas de la realidad. O sea, es verdad que nosotros nos sentamos en las plazas, en los cafés a tomar café. Eso es verdad, pero en muchas otras cosas no. ¿Cuál es el error, digamos, de juicio que hace la gente, las personas que vienen? O sea, que yo he notado en estos 32 años que yo tengo en este país y 25 de trabajo. Es llegar con, digamos, una idea equivocada, y esa idea equivocada de lo que pueden encontrar, basada en los estereotipos, él no les permite después entender la cultura. Se demoran mucho, pierden tiempo, obviamente. Yo, digamos, he seguido orientado a varias familias desde el 2015 más o menos, empecé a orientar familias ítalo-extranjeras que estaban interesadas en venir a vivir y a trabajar en Italia. Y en las primeras cosas que yo le decía es, quítense el estereotipo de Italia de la cabeza, porque Italia es un país que con una cultura bastante compleja. Así que hay que llegar con los ojos abiertos para poder entenderla e integrarse. ¿Cuál dirías tú que son esos aspectos tan complejos? Tú algo contabas que hay diferencias norte-sur por ciudad, Sí, por edad sí. también. Las edades son diferentes de los italianos, su actitud, digamos. Claro, ahora, Italia no es homogénea de norte a sur. Hay diferencias culturales y diferencias económicas bastante marcadas. Es como si fueran dos países en uno, como si Italia estuviera cortada, no sé, en Roma, por ejemplo. Al sur la gente es muy acogedora, es un poco más parecida a nuestra gente de América Latina. Eh, no se fijan tanto en las convenciones. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad, bueno, yo me había casado con mi ex marido, era del sur, así que yo tenía unos suegros extraordinarios, me acuerdo que llegaban a la casa, las visitas a las 10 de la noche, un poco casi como, como usamos nosotros. Al norte es todo lo contrario, todo lo contrario. Al norte la gente es muy, digamos, sigue mucho las normas, económicamente tienen un nivel más alto y también culturalmente. Pero, digamos, a veces esto puede ser un contraste para el que llega, porque a mí me ha pasado que me piden la opinión. Yo me voy a Italia, ¿dónde llego? ¿Al norte o al sur? Ahora, ese es un dilema, porque no es una respuesta, no es un país como que uno llega al norte, puede hacer exactamente las cosas que podría hacer al sur. No sé, yo al norte llego a Italia con un título universitario, por ejemplo. No sé muy bien el idioma, pero lo estuve estudiando en Chile, etcétera, y me inicio a adecuarme un poco a lo estilo de vida, o sea, a buscarme un tipo de trabajo que me permita pagar los gastos y tener tiempo para, no sé, a lo mejor hacer la equivalencia al título de estudio. Al sur es mucho más difícil encontrar trabajo. El que llega probablemente tiene grandes probabilidades, perdón, de encontrar trabajo sin contrato, lo que aquí se llama el trabajo en negro.
le llaman en negro porque no tiene un contrato de trabajo. Y esto obviamente le quita las oportunidades al trabajador de tener los beneficios de un contrato de trabajo, por ejemplo, poder arrendar una casa, no sé, regularizar la situación familiar, por ejemplo, porque muchas veces llegan las mujeres o los hombres con los permisos por trabajo o porque tenían ciudadanía, pero el resto de la familia no. Entonces tienen que regularizarlo y para regularizarlo necesitan un contrato de trabajo y necesitan un contrato de arriendo. Ah, No pueden bastante abrir. difícil, ¿ah? O sea, ahí yo noto que hay un abismo en el fondo de, quizás para las herramientas que tengan. Sospecho que parece que para un inmigrante latino profesional le puede ir mejor, pero ¿qué pasa con los que llegan más que con educación más simple o que están buscando trabajar en lo típico que a veces ocurre en Estados Unidos? Donde vivo, que llega a veces inmigrante, ya sea ilegal, pero empiezan a trabajar en restaurantes, jardinería, construcción, cosechas, por ahí más o menos se van dando vueltas. Ahora, yo, mira, me estaba refiriendo a las personas que llegan en Italia o entran en Italia con un permiso de estadía. Italia y todos los países, digamos, comunitarios tienen normas bastante rígidas para la residencia en los países comunitarios. Esto quiere decir que una persona que entra, no sé, como turista, ¿Ya? no puede legalmente quedarse a trabajar, por ejemplo, legalmente. Esto no quiere decir que no suceda, porque obviamente hay siempre excepciones. Pero ¿qué pasa a un trabajador que entra sin permiso y se queda en Italia con la esperanza de obtener un permiso de trabajo? Que no se lo van a dar. Primero que nada, para entrar en Italia a trabajar hay que entrar con un permiso de trabajo. Quien no tiene orígenes y no puede hacer la ciudadanía. Estoy hablando de este tipo de personas. El permiso de estadía lo obtiene en las embajadas italianas en el exterior. Cuando se abren los flujos migratorios que se llaman aquí en Italia, los empleadores, no sé, los dueños de fábrica, por ejemplo, o los que tienen, digamos, o los empresarios de la agricultura, contratan personas por trabajo, pueden ser estacionales u otros, a través de estos flujos. Esto quiere decir que el empleador manda una solicitud a extranjería y un aviso a la persona que van a, porque ya tienen el individuo en el exterior y le mandan también a ellos. Esta persona tiene que esperar que le llegue lo que se llama el nulla osta, o sea, la aprobación de que sí puede venir a Italia a trabajar y viene aprobado el contrato. A todo esto, el empleador tiene que presentar 1.000.000 de papeles, demostrar que es una empresa que puede acoger trabajadores o puede ser también una familia privada, por ejemplo, que contrata personal doméstico. Ahora, hay es bastante dificultoso, digamos, obtener estos permisos. Hay gente que llega, pero aquí quedan invisibles. No es como en Estados Unidos, que más o menos pueden desarrollar un cierto tipo de vida. Aquí quedan, digamos, relegados a hacer trabajo o en los campos, que aquí campos hay pocos, o sea, no es al sur, por ejemplo, pero ya se han visto historias propias de esclavitud entre trabajadores que entran sin papeles. Eh, Hay pocos lugares, digamos, de la agricultura, así que por lo tanto seguramente se van a desarrollar más en casas privadas, en atención doméstica. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con un trabajador
que no ha obtenido, digamos, no tiene la posibilidad en ese momento de tener un permiso de trabajo. Puede trabajar 20 años aquí y el permiso no se lo van a dar nunca. Ah, es bien drástico, no hay algunos caminos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando, ahora voy a hablar más de Latinoamérica, algunos que ¿Sí? lleguen de países que pueden o se supone que tienen cierta como visa de refugiado? Estoy hablando, creo que todavía hasta Cuba, ahora Venezuela, creo que Nicaragua entró. Hay como algunos países donde las personas o algunos tienen mucha guerrilla, depende, y están pidiendo, digamos, ser reconocidos con ese tipo de permiso. ¿Es difícil también? Ahora, sí, bueno, ese es otra categoría. O sea, digamos, hay varias categorías de inmigrados. La última categoría es la que la persona que toma un avión y viene por cuenta suya sin pensar que después no va a poder, o sea, o le va a ser muy difícil obtener el permiso de estadía. Ahora, los refugiados es otra cosa. Pueden ser refugiados por motivos humanitarios, refugiados políticos, persecución, etcétera. Ellos llegan en proyecto, dentro de un proyecto. Obviamente que tienen que probar, bueno, si vienen a través de asociaciones, son las asociaciones las que dan a las autoridades competentes todos los antecedentes de la persona que están presentando o que está llegando o como refugiado. Se ha visto, ¿no?, en las noticias que aquí llegan, digamos, por el sur llegan los famosos, lo que le llaman aquí los barcones, que son Mm. estos botes, porque son botes, son gomones que le llaman, no sé cómo no me acuerdo cómo se llama en español, Creo que son las son balsas, los balseros. exacto, las balsas, estas grandes, que hace poco ya cada tanto muere gente, en este periodo llegan, porque como estamos en verano todavía, el tiempo está bueno, así que vienen tantos del África, sobre todo. Cuando llega, digamos, una persona que solicita el asilo, viene obviamente estudiado su situación. Y aquí está la parte triste, porque esta persona, que a veces son grupos de personas en los cuales hay mujeres y hay niños, o ancianos, o jóvenes, muy jóvenes, o hombres adultos con problemas, vienen enviados a lugares, digamos, que tienen para los refugiados. Los dejan ahí esperando Estos estudiar son la como situación. los campos que hay, creo que en Grecia tienen, y parece que en España, creo que en Bueno, Grecia es aquí no son algunas campos, islas. sí, son edificios, son estructuras, sobre todo muchas de ellas eh, que la gestionan la Iglesia Católica. Pero también han tenido muchísimos problemas. eh, Se han producido hechos de violencia, bueno, todas las cosas, digamos, desagradables que se puede producir en un lugar donde tienen encerrado un grupo de gente en espera de que le digan, sí, ahora tú puedes salir, nosotros te vamos a ubicar, porque los llevan, digamos, a los municipios, a ciertos municipios, los distribuyen, ¿no?, en el territorio, que los acogen y entran en los proyectos de integración. Ahora, a mí personalmente me tocó trabajar por varios años con grupos, sobre todo de hombres jóvenes, sobre todo que llegaban de África, en la integración, cuando trabajaba en el centro de empleo. Hace más o menos unos 5 años atrás, el gobierno, o sea, las políticas del trabajo, digamos, decidió que los extranjeros refugiados tienen que ser seguidos por los servicios de orientación al trabajo y a la formación de las personas dishábiles. No se sabe por qué.
Pero ahí veo que es bien importante que tienen que partir aprendiendo el idioma, veo que tiene que haber alguna, Es porque obligatorio. ya. Y eso Ahora, para cualquier dentro, inmigrante, porque también sería bueno, ¿cuáles son los países, ahora si ya salimos de lo que es el refugiado de Latinoamérica, que son los que más están llegando actualmente? Tú algo decías que hay mucho argentino, parece que chilenos, ¿quiénes son los que están? sí, mira, en este momento en Italia los que más llegan son del África, Ah, ya, ya. O sea, hay el pocos gran de número, el Latinoamérica. gran número. Llegan, ahora, las personas que llegan, hubo una grandísima migración del Ecuador en los años 90. Tuvimos una gran migración de Albania y de Ecuador. En Albania, hombres, porque, digamos, hay un video que es muy bastante, digamos, conmoviente, que se ve una inmensa nave que llena de emigrados albaneses, que llega a un puerto aquí italiano del sur, gente realmente en un estado de calamidad, se puede decir. ¿Y por qué es importante este momento en los años, a inicio de los años 90? Porque en ese momento Italia se dio cuenta que tenía que tener políticas de inmigración, porque antes no las tenía. O sea, antes un extranjero podía entrar al país, buscarse un trabajo, ir a la extranjería y hacer su permiso. Ah, era muy fácil, digamos. O sea, de ahora se puso más Era estricto muy hacer, fácil, claro. sí, sí, era muy fácil. Ahora no, ahora está súper ultra controlado, regulado, porque empezó a entrar, antes entraba una persona y ahora entran 100. Uh, Ese es el Y problema. eso se repite en todas esas, lo que tú haces de operación, de operadora, digamos, de mediación y laboral y intercultural, veo que se repite en otros países europeos también. No es que alguien diga, me salto Italia y entro quizá, no sé, por No, Grecia, España o... ahora, como está regulada la inmigración, está regulada en Italia, está regulada en la Comunidad Europea. O sea, las normas y leyes de inmigración son comunitarias, porque nosotros tenemos leyes comunitarias y leyes nacionales, digamos. ¿Ok? Ahora, la inmigración es una de las leyes a nivel comunitario. Esto quiere decir que la gente que entra aquí es la que está entrando también en otros países europeos. Lo que pasa es que Italia tiene dos cosas que en cierta forma a cierta etnia las ha facilitado, como el mar. Nosotros estamos cerca de África. O sea, Ya. O si sea, tú la vas, geografía también es determinante, de lo que es más exacto, si fácil tú llegar. vas claro, tú vas al sur de Italia, proprio en la parte más sur de Italia, en la orilla del mar ve el África, ve el Sí. territorio africano. Así que, por un lado, tenemos eso. La otra hay acuerdos de países comunitarios que se hicieron hace algunos años atrás, cuando, digamos, se formó, empezó este porque no es un problema, es un fenómeno de la inmigración en masa. eh, Prácticamente se pactó que iban a haber dos tipos de naciones, los que recibían y los que pagaban. Ahora, entre los que recibían está Italia. Y entre los que pagaban hay países que no dijeron, nosotros no recibimos, pero damos dinero para que estos países integren a los que están llegando. Ya, o sea, ¿Ok? los que pagan se distribuye desde la Comunidad Europea a los países que reciben para que además tengan un presupuesto para Claro, proyectos y todo. Ya. crean los fondos de integración. Ahora, bueno, esto es mucho más complejo, yo lo explico muy simple. Mm. Hace pocos años atrás, más o menos unos 4 años atrás, hubieron países que estaban recibiendo que se retiraron. Dijeron, no, nosotros no recibimos más, pagamos.
¿m? Como Bélgica, por Ya, ejemplo. Ahora, ¿qué pasó? Que los países que reciben tienen que recibirse toda la cuota. ya, entonces problema, claro, o sea, claro, podrán tener el dinero, pero a su vez mucha gente, o sea, yo creo que Claro, difícil. ahora, bueno, llegaron a acuerdos en los cuales, por ejemplo, Italia recibe una cuota anual de extranjeros. Bueno, yo te digo que aquí llegan, en un solo día pueden llegar 2.000 personas. Pero esa cuota está para todos, solo refugiados o también alguien X de cualquier país del mundo, profesional o No, persona X que nosotros quiera estamos, cambiar de vida. ya, nosotros estamos ahora, eso es importante lo que tú me preguntas, porque yo me estoy refiriendo a los que llegan por motivos de guerra, motivos humanitarios, etcétera. Ahora, ¿qué hace? Los países, después están los centros, por ejemplo, de los países que tienen acuerdos, como por ejemplo la Turquía, tienen acuerdos con los países comunitarios. ¿Qué hacen con estos refugiados? Lo tratan de distribuir en algunas, o sea, dentro del país, obviamente, en algunas zonas europeas. Por ejemplo, no sé, a Holanda le faltan obreros, entonces mandan una cuota de refugiados a Holanda. ¿Ok? Esto debería ser así. En la práctica funciona bastante poco. Italia en este momento tiene, digamos, un poco de problema porque ha recibido demasiada gente y a veces no tiene la posibilidad de colocarla. Ya. Porque llegan, justamente como hablábamos, no tienen formación laboral, son gente, por ejemplo, han trabajado siempre en agricultura, no tienen idea de trabajar en una fábrica, que aquí se necesita gente en la fábrica, no hablan el idioma. O sea que el proyecto de integración con algunas personas es más difícil porque tiene que partir idioma, capacitación, algún oficio, ya, y bueno, y tú Claro. me decías de cultura, por ejemplo, horario, que el italiano a su vez tiene ciertas costumbres que le gusta que les respeten y cosas así. Sí, digamos, obviamente que al inicio nadie que llega entiende estas costumbres italianas, digamos, de la vida de todos los días. ¿No? Pero te quería decir una cosa importante que tú me dijiste recién, era si afectaba, digamos, el número de gente que entra, ¿era para todos o era solo para los refugiados? Ahora, aparentemente, o sea, en un primer momento es solo para los refugiados, ¿no? Pero cuando hay, por ejemplo, un profesional extranjero, o sea, un chico o una chica extranjera, vienen a Italia, estudian aquí en la universidad, tienen una licenciatura universitaria y quieren quedarse porque tienen la posibilidad de trabajar. Ellos tienen que hacer la solicitud siempre a través de este, digamos, el proyecto que se abre una vez al año, que se llama flujo migratorio, donde ahí sí que entran todos. Entonces, ¿qué pasa? Que quedan pocas plazas, porque obviamente que le van a dar preferencia a las personas por motivo humanitario, de tener una residencia porque se tienen que integrar, ir a trabajar, mantener la familia, etcétera. O sea, los números son fijos Claro, para todos. por lo que dice entonces, claro, mientras más prioridad se le da al refugiado, a lo mejor un latinoamericano, por hablar de nuestros países, puede ir incluso hasta con profesión o capacitado, pero siempre tiene que quedar en el cupo. Bueno, supongo que a los que ya no van por refugiados les medirán también que sepan el idioma, quizás su comportamiento, no sé qué Sí. más evalúan. Ahora, los refugiados tienen la obligación de asistir a cursos de italiano. Están dentro del proyecto. Cuando llegan, ellos tienen que cumplir con un proyecto de integración.
Una persona, bueno, el resto del mundo, digamos, viene por varias razones, ¿no? Una persona, como te decía, que estudió aquí en la universidad, ¿no? Tuvo su licenciatura, sabe bien el idioma. Por lo tanto, no tiene que dar el examen de idioma, porque lo sabe, estudió en la universidad y ya es un profesional. El problema del idioma lo encontramos, por ejemplo, un extranjero latinoamericano de cualquier país que venga, que cumple con los requisitos para tener o el permiso de estadía más largo a tiempo indeterminado, o la ciudadanía. Puede también, después de 10 años de residencia, si tiene un trabajo, tiene una renta adecuada, etcétera, etcétera, puede solicitar la ciudadanía. Ahí le hacen un examen de idioma de cultura e idioma italiano, que no es muy fácil. Muchos italianos no lo pasarían, no lo pasarían, no es verdad. ¿Y qué pasa? Que muchas veces queda, así como antes quedaba, hay muchas todavía familias en la cual la mitad es legal y la otra no, o sea, la mitad tiene permiso de estadía y la otra no. Aquí nos encontramos con una familia que el padre y los hijos menores, por ejemplo, tienen el permiso de estadía largo o la ciudadanía, mientras que la señora, no, la esposa o el esposo, no, porque no aprendió bien el italiano, no le fue bien el examen, no se lo dan. Entonces tiene que estar todos los años renovándose el permiso. O sea, hay muchos Sí, matices, ¿no? claro. Muchas variantes y matices, este sí, este no, así que obviamente que para una persona que llega de afuera es muy difícil, o sea, incluso uno que trabaja en esto, a veces hay que estarse constantemente poniéndose al día, porque Italia es un país que cuando entró en la Comunidad Europea se dio cuenta que tenía mucha falta, estaba muy atrás en muchas cosas. Y ha tenido que ir evolucionando rápidamente. Por lo tanto, muchas cosas que hoy día, no sé, están dentro de una norma, una ley, es posible que el próximo mes le hayan agregado otras cosas o le hayan quitado algunas. O sea, hay que estar constantemente informándose. Bueno, Alicia, ha sido un agrado que nos hayas ilustrado para cualquier aspirante, no solo latinoamericano, pero persona que esté buscando algún destino europeo y quiera entrar por Italia, para evaluar sus ventajas, desventajas. Y bueno, ha sido un súper grato momento aquí en mi estudio y nos veremos en otra entrevista. Gracias.